problema. Cuando uno sangra, por X razón está sangrando, lo que yo deseo es que la sangre se coagule. ¿Está bien? Tenemos que evitar la hemorragia, tenemos que evitar la pérdida de sangre. Eso es, para evitar esa hemorragia tenemos que usar algún coagulante. Eso es por hemorragia o que la sangre deje de, solito se coagule. El otro estado clínico es cuando en un paciente se forma demasiada coagulación. Por ejemplo, la tromboflebitis, que han visto la varices, o persona con un trombo en la aorta. Entonces la coagulación está acelerada. Lo que yo tengo que hacer es evitar que coagule. Tengo que inhibir la coagulación. Conclusiones. Hay dos estados. Cuando yo quiero que coagule, tengo que usar los coagulantes. Y cuando yo quiero que no se coagule la sangre, porque hay trombos muy grave, uso los anticoagulantes. Entonces, coagulantes y anticoagulantes. Vamos a tratar la 12, la última parte va a ser rápida. Hoy día vamos a tratar de la coagulación. Y como no coagula la sangre, se producen los síndromes hemorrágicos. Entonces, para que coagule la sangre tenemos que ver dos cosas. La hemostasia, cuando hay una lesión vascular, una lesión vascular, se lesiona el endotelio vascular y está sangrando y yo quiero que se detenga este sangrado y se llama la hemostasia por sí sola. La coagulación sanguínea, propiedad de la sangre de coagularse cuando sale del torrente circulatorio. Entonces la sangre está fuera del vaso y comienza a sangrar. Y ahí se va a ver todo lo que se llama la coagulación sanguínea. Entonces hay hemostasia, si hay una lesión del vaso, porque ha habido una lesión del endotelio y se coagula. Y en sí la coagulación sanguínea cuando por sí solo sale del torrente vascular. Es importante, se dirán los factores de la coagulación. El factor 1 es el fibrinógeno, la protrombina. Lo importante es el factor 3, tromboplastina tisular, el calcio, el 5 y el 7 que afirman que hay o no hay, el factor LAVI, el 7 que es la proconvertina, factor estable. Entonces lo que tengo que aprender es el número 7 y el número 3. ¿Está bien? El 7 y el 3. Independientemente de los nombres, 7 y 3. Otro factor que sí tengo que tener en la memoria es el factor 8, que es el antihemofílico A. Así como el 8, aprenderse el 9, que es antihemofílico B. Y la vía central, vamos a ver cómo es el short power. El 11, el antihemofílico C, que es factor de Rosenthal. El 12, que es el factor Hagemann, inhibidor de la fibrina. Muy bien, ustedes lo ven acá, que me voy a aprender todo eso. Cuando hablamos del número romano, pero si yo lo escribo en números arábigos, me jala el examen. Pero lo puedo hacer como cuestión práctica, 1, 2, 7 y 5. ¿Ok? Entonces, ya sabemos, ahora vamos a ver la cascada. En la coagulación de la sangre hay un factor vascular que interviene con la vasoconstricción. Entonces, si falla esto, va a haber hemorragia por trastorno de los vasos. Las plaquetas intervienen en formación de los trombos. Cuando falla esto, vamos a ver la trombocitopenia por cantidad o por calidad. Y el tercero viene la coagulación de la sangre, que es la formación de la fibrina. En la formación de la fibrina puede también estar fallando. Se forma mucha fibrina o se destruye la fibrina. ¿Ok? La fibrinolisis es la desintegración del resto del coágulo. Todo ese coágulo que se ha formado tiene que desintegrarse para quedar limpio el vaso y pueda continuar el torrente circulatorio. Y viene la reparación del vaso. Entonces, los 5 factores que hay que ver primero son el factor vascular, que es el vaso que está roto, las plaquetas, disculpe la palabra que le diga, son como los ladrillos que van a taponar el orificio, formando el trombo. Luego de que están las plaquetas, tiene que formarse como si fuera el cemento que amarra las plaquetas, se forma la coagulación.
es la fibrina. La fibrina va a amarrar las plaquetas. El vaso se ha contraído. Muy bien, ya tengo un vaso obstruido con trombos, fibrina, que es, supongamos, el cemento. Ahora yo tengo que limpiar todo ese vaso. Se llama la fibrinolisis. Todo el resto de trombo que está ocurriendo tiene que ser destruido, limpiado, porque ese trombo puede crecer y formar un émbolo y la persona puede fallecer. Entonces el organismo elimina el resto del coágulo y viene la reparación del vaso. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los factores hepáticos. Estos factores hepáticos son así, el 2, el 7 y el 9 y el 10. Se acabó. El examen son 2, 7, 9 y 10. Ahora, usted no puede escribir en arábigo, escribe solamente 2, 7, 9 y 10, que son en romano. La protrombina, la proconvertina, el antihemofílico B, que es el factor de Christman, el 9, y el Star Power. Este Star Power también es muy importante porque es la unión de las dos vías. Todos estos factores que se forman en el hígado se llaman dependientes de la vitamina K. Y como se forman en la vitamina K, voy adelantando, esta vitamina K forma la vía extrínseca. Y como son la vía extrínseca, acuérdense, vamos a revisar después, se utiliza el tratamiento de la vitamina K, por eso que se pone vitamina K en los hospitales. ¿Para qué? Para enriquecer o incrementarlo el factor 2, el 7, el 9, el 10. Todos los problemas cuando el TP esté incrementado. Todavía por ahí estamos recién entrando. Entonces son los factores hepáticos, son 2, 7, 9 y 10, dependiente de la vitamina K. Muy bien. ¿Por qué tenemos que revisar esto? Porque vamos a entrar a los trastornos de la coagulación. Hay uno que se llama coagulación primaria y coagulación secundaria. En la coagulación primaria es para formar el trombo, es el tapón o coágulo blanco. Es para formar, taponear el orificio del vaso en la coagulación primaria. La coagulación secundaria es para formar el cemento y unir esas plaquetas. Muy bien. En la coagulación primaria ha habido una injuria. Me corté, se lesionó el vaso, luego las plaquetas se colocan uno al lado del otro. Se llama la adhesión plaquetaria. Luego que está la adhesión plaquetaria uno al lado de otro, viene la agregación plaquetaria. Todas las plaquetas se agregan y que han formado el tapón. Esto se llama el tapón o coágulo blanco. Pero este coágulo blanco es débil porque la plaqueta está puesta una sobre otra. Muy bien. Aquí, ¿qué falta agregarse? La fibrina, que es el cemento. Esta fibrina es parte ya de la coagulación secundaria. Aquí las plaquetas se van a seguir agregando. De repente está obstruido esto. Pues lo que tiene que hacer viene en la tercera parte, que es la fibrinolisis, que se encarga de limpiar todo este vaso para que no forme un émbolo. Y viene la reparación del vaso, y acá nunca se va a notar en este vaso. Presiona, no se agrega otro, se agrega uno sobre otra y viene el tapón. Entonces ahí termina y viene la fibrina, que se llama la consolidación del factor 13. Muy bien. Valoración de la coagulación primaria. ¿Cómo lo valoro? Solamente pido el tiempo de sangría, que acuérdense que debe ser de 1 a 6 minutos. Si yo tengo un paciente que en su análisis me dice 9, 10 de tiempo de sangría, no, mándalo a un hematólogo, porque ese paciente tiene problemas. Puede ser que sea del vaso o puede ser que de las plaquetas, ¿ok? La lesión del vaso puede ser que tenga debilidad vascular o puede que tenga problemas de las plaquetas, pocas plaquetas, o su plaqueta sea normal pero de mala calidad. O sea,
hay que ver aquí si es cuantitativo o cualitativo, que vamos a ver ahora las enfermedades de las plaquetas, enfermedades de los vasos. Muy bien. Esto es la importancia del tiempo de sangría y que pide a todo paciente antes de entrar a la operación, para ver su calidad de vasos y para ver su cantidad de plaquetas. Esta es la teoría de la cascada de la vía extrínseca también. Veo un montón de números, pero lo primero que tengo que hacer en la memoria es que en mi mano izquierda está la vía, mirando a la izquierda, está la vía intrínseca. O sea, todas las lesiones, todo daño que ocurre dentro del vaso. Y así nada más. Si yo voy a poner el 12 activa el 12A, mucho problema. Solamente vengo. El 12 activa al 12 al 9. ¿Ok? El 9 activa, miren, va hasta acá, se va hasta acá hasta el 8. Entonces, el 12 al 9, el 9 se setea hasta el 8. El 8 activa al 10, el Star Power. El 10 activa que la protrombina se convierte en trombina. La trombina hace que el fibrinógeno se convierta en fibrina. La fibrina, acuérdense, la fibrina al coágulo blanco, al tapón, ¿se acuerdan? Está en el vaso. Esa fibrina, al unirse a las plaquetas que están en un tapón, se llama coágulo rojo. Pero esta fibrina tiene que agregarse el factor 13 que lo estabilice esa fibrina. Y esa fibrina ya, ese vaso jamás va a sangrar. Y después viene la retracción del coágulo. Entonces, fibrina, agreguen su copia, fibrina más tapón blanco, se llama el coágulo, o coágulo rojo que dice. Quien estabiliza ese coágulo es el factor 13, que se llama el factor estabilizante de la fibrina. Muy bien. Entonces la vía intrínseca es, quedamos 12, el 9, el 8, al 10, protombina y trombina y fibrinógeno y convierte en fibrina. Esta vía intrínseca, ¿por qué es importante? Aquí hágale un círculo al factor 8. Al factor 8 y al factor 9. Si ustedes en un paciente comienza a sangrar con sangrado profuso en las encías y en un niño, ustedes tienen que descartar el factor, una enfermedad de la hemofilia, porque tiene problema del 8 o el 9. Pero ¿cómo hemofilia? Piden ustedes el PTTA, acá falta una T, tiempo parcial de tromboplastina activada. PTTA de 35 segundos a 45 segundos. Entonces tienen la enfermedad 2 en el lado izquierdo, la hemofilia o problema de factor de von Willebrand, el 9. Hemofilia A, hemofilia B. ¿Cómo diagnosticas una hemofilia? Observando el PTTA. PTTA, 2T, tiempo parcial de tromboplastina activada. Muy bien, así se diagnostica una hemofilia. Esta es la importancia de la vía intrínseca. Todo sucede dentro del vaso, sepsis, etc., etc. ¿Qué cosa es la vía extrínseca? Toda lesión que sucede fuera del vaso. Se cortó una herida, entonces ni bien te cortas o te haces una herida, el factor 3, que es el factor de la tromboplastina tisular, comienza a activarse con el 7A. El 7A y el 3 pueden activar el 9 y el 10. ¿Y cuál es la importancia para diferenciar una enfermedad de hemofilia? Porque este 7 activa al 9 y va al 10. Muy bien, entonces la vía extrínseca, acuérdense, es el 7 y el 3, nada más. 7 y 3 y además el calcio. Entonces, en este lado de la vía, que está al lado derecho, la vía extrínseca, el 7 y el 3, acuérdense que son factores dependientes del hígado. Muy bien. En este lado, en mi memoria, a partir de ahora, en el lado derecho de la vía extrínseca está el hígado. Y si es el hígado, son factores dependientes de la vitamina K.
¿Y cómo valoro esta vía extrínseca? Con el TP, tiempo de protrombina, de 11 a 15 segundos. Muy bien. Ya sé que la herida activa el 7, la 7 activa el 10, entra la vía común. Esto se llama la vía común de Store Power. Es la hemofilia C. El Store Power hace que active la protrombina en trombina. La trombina se convierte en fibrinógeno y tenemos la fibrina. Muy bien. Así como en el lado izquierdo tengo la vía intrínseca, el PTTA, yo valoro la hemofilia. En mi lado izquierdo, yo valoro lo que es la función hepática con el TP, ¿ok? El TP valoro el hígado y el PTTA valoro la vía extrínseca para descartar hemofilia. Entonces, así como se ha valorado la sangría, el tiempo de sangría, que valora los vasos y las plaquetas, esta vía intrínseca y extrínseca se valora con el tiempo de coagulación. El tiempo de coagulación es de 4 a 6 minutos. Si un paciente tiene 12, 15 minutos en su coagulación, si tiene 4 o 9, la vía intrínseca y extrínseca es normal, de hecho. Pero si me tiene 12, 15, ojo, tengo que descartar si es hemofilia o si tiene un cáncer de hígado o un problema hepático, una cirrosis. Pues si esto tiene 15 y yo quiero diferenciar, descartar una hemofilia, yo tengo que ver su tiempo, su PTTA. Si está entre 35 y 45 segundos, no es hemofilia, ¿ok? Pero si yo quiero descartar un cáncer, cirrosis hepática, un problema hepático de la coagulación, tengo que ver su TP. Si tiene que estar entre 11 a 13, entonces no hay problema ni en el hígado, ni es problema de factores de la coagulación de la vía intrínseca. Esto es lo que ven los cirujanos antes de entrar a operación. Ver la calidad de vasos, con el tiempo de sangría, ver la calidad y cantidad de plaqueta, y lo segundo, ver cómo coagula. Cuando el cirujano comienza a hacer el corte, si la vía intrínseca y la vía extrínseca están en condiciones, ¿ok? No es hemofilia y no hay problemas en el hígado. Observen que acá también, en esta vía extrínseca, intervienen los fosfolípidos, la proteína C y S, que son reguladas el factor 8 y 5. Acuérdense que se está hablando de la pandemia de los fosfolípidos. ¿Y se acuerdan la cascada de la inflamación? O porque había coagulaciones, trombo que se había formado los italianos. Tenemos dos cosas. ¿Por qué dábamos antiinflamatorios y por qué se daba corticoide? Mismo cuando recién comenzaba la pandemia. Porque en el intestino, cuando nosotros ingerimos los alimentos, los ácidos grasos, la fosfolipasa A2, que se encuentra en el intestino, todos los alimentos grasos, por acción de la fosfolipasa A, van a transformarse en fosfolípidos. Estos fosfolípidos se van a transformar en ácido araquidónico. El ácido araquidónico, acuérdense de la vía de los AINES, iba a desencadenar la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa y comenzaba la cascada. Pues miren acá también, los fosfolípidos. Activa esta coagulación. Entonces, tener presente que el fosfolípido es muy importante eso, porque vemos que en el intestino, ahora vemos aquí en la vía, también acelera la coagulación o interviene en la coagulación de la sangre. Muy bien. Acuérdense, vía intrínseca, 11, 9 y 10. Pero acá tiene 11, 9 y el 8. Este es el importante en la vía intrínseca, hemofilia, dos casos, von Willebrand y la hemofilia. En el lado derecho, la vía extrínseca, lo que tengo que recordar siempre, imaginarme el hígado. Y en el hígado le valoro con el TP. Por eso que toda enfermedad alargada de esto, a todo le colocamos vitamina K. ¿Para qué? Para activar el 7 y el 3. Y coagule rápido. Es el efecto coagulante de la vitamina K. Síndrome hemorrágico.
Entonces vamos a ver el problema vascular. El primer factor que produce la diátesis hemorrágica angiopática. Diátesis dice que tiene problema en un diagnóstico, problema según la enfermedad, que originada por los vasos. Aquí tenemos trastorno de la pared vascular. El paciente puede tener enfermedades de sus vasos que sean congénitos, telangiectasia hereditaria de Rendum-Osle, la telangiectasia hereditaria de Rendum-Osle, miren, la telangiectasia que tiene aquí en la cara, en la oreja. Esas son las lesiones como si fueran arañas, Rendum-Osle. O de repente neumonía vascular es también síndrome de Ehlers-Danlos. Miren acá cómo esta persona, esta niña, cómo tiene el hematoma que se ha hecho acá en la rodilla. Y miren, esta persona también tiene cómo se estira la piel, como son elásticos, pero también tiene, en el fondo tienen problemas vasculares, es congénito. Tienen problemas de sangrado. Esto también está telangiectasia. Y uno congénito más severo es el síndrome de Marfan, que lo vamos a ver. Acuérdense, problema vascular, Rendum-Osle, Ehlers y síndrome de Marfan. Todos son problemas congénitos, pero que tienen problemas en el colágeno, problemas en los vasos. El otro caso por trastornos adquiridos, el escorbuto. En el escorbuto, miren las lesiones, muy raro ya que hay escorbuto, pero hay. Esto se hablaba de la época antigua, pero miren estos escorbutos, las lesiones que hay generalmente lo ven los odontólogos, y la púrpura capilar de tipo de Schollen o Genus-Schollen también le llamamos al revés. Entonces vamos a revisar Marfan como congénito y Schollen como adquirido. Acuérdense que estamos en fisiopatología, no vamos a hablar en sí de la clínica, esto lo van a ver en el próximo año ya en su clínica, solamente revisar el por qué se origina estas hemorragias. Estamos viendo la fisiopatología que son congénitas y adquiridas. Entonces, en el síndrome de Marfan, miren, hay una disociación entre la talla del paciente, las manos largas, el cuerpo, la parte inferior es más larga que la parte superior, no hay relación simétrica. Es heredada de forma autosómica dominante. Ellos tienen problema en la fibrina, o sea, no se forma la fibrilina. ¿Por qué se revisa el síndrome de Marfan? Como es vascular, tienen dilatación de la raíz aórtica y regurgitan a nivel de la aorta. O sea, tienen problema vascular de nacimiento por problema de la fibrina. Entonces los cirujanos tendrán un apuro para operar a estos pacientes. Si eso es congénito, el síndrome de Marfan, la fisiopatología es porque hay problema de fibrilina. Hay unos trastornos adquiridos, que son la pulpa de Genus-Schollen o Schollen-Genus. Este Genus-Schollen es una lesión del capilar y vénulas. Miren cómo presenta las petequias, púrpuras, exantema, artritis y cólico abdominal. Todo este clásico en un niño. Acuérdense que petequia, P es punto. Acuérdense la punta de la cabeza de un alfiler. Esas son las petequias. Acuérdense, petequias, punto de las cabecitas de un alfiler son pequeñitas. Las más grandes ya son púrpuras, más grandes que una cabeza de alfiler, púrpuras. Exantemas son lo que nosotros llamamos manchas rojas, dolor de hueso y cólico abdominal. Estos síntomas son frecuentes en el niño y generalmente tiene heridas en las extremidades, en las nalgas. Miren cómo le salen. Entonces, ¿qué cosa es esto? Es un problema vascular, que sea por problema viral, etcétera, pero por sí. Miren estos niños. La fisiopatología es problema vascular, este es adquirido, muchas veces hablan de virus, y este síndrome es congénito. Diátesis hemorrágica angiopática por trastorno de la pared vascular. Entonces, ¿qué sucede? La lesión vascular libera el factor tisular, el factor 3. Ofrece una superficie vascular alterada, lo que desencadena la cascada de la coagulación. Lógico, es el vaso que está lesionado. Y hemos visto que la vía extrínseca es el factor 3. Y se forma coágulo de fibrina y se forma un tapón estable de plaquetas y fibrina gracias a la retracción del coágulo por los enlaces cruzados del factor 13.
Entonces, acá estamos viendo cómo una lesión vascular comienza el 3, activa toda la coagulación de la vía extrínseca, se forma la fibrina, y esta fibrina se agrega el factor 13, que es el factor estabilizante, y ya ese es como un cemento que jamás se va a romper ese vaso, esa parte de la herida. Acá tenemos que ver también las proteínas anticoagulantes que regulan el tamaño y extensión del coágulo. Esta coagulación puede continuar, pero hay unas proteínas que se llaman la antitrombina, la proteína C y la proteína S, son las que regulan el tamaño del coágulo. Y ustedes cuando estén en clínica y hay pacientes con hemorragia y quieren descartar, van a ver cómo el hematólogo va a pedir proteína C y proteína S. Por ejemplo, en el síndrome antifosfolipídico, en niños como si fueran quemaduras, para ver la cantidad de esta proteína y proteína S. Y estamos evaluando la vía extrínseca que se está activando. Muy bien, en el vaso interviene el sistema fibrinolítico. Este sistema, con estas enzimas, regula su extensión y se produce la lisis del coágulo para que no pueda seguir creciendo y obstruya. Entonces estamos viendo las causas. Ahora, esta fibrinolisis, vamos a ver, puede estar acelerada o puede estar disminuida. Entonces la fibrinolisis, su función es lisis del coágulo para restablecer la integridad del vaso. Puede estar acelerada o puede estar disminuida. En estas enfermedades de la diátesis hemorrágica, cuando es por angiopatía, problema vascular, ¿cómo lo diagnostico? Los signos y síntomas se ven en la mucosa o piel, hemorragia mucocutánea o en músculos y articulaciones. Son hemorragias profundas. Existen petequia, equimosis, hematoma y hemartrosis. O sea, cuando un paciente... Bueno, la existencia de petequia y equimosis es frecuente. Y esto tenemos que descartarlo, o sea, es la vía intrínseca y vía extrínseca. Lo que muy poco he visto también es la hemartrosis. Generalmente la hemartrosis lo que he visto es por trauma, por caída o en fútbol. Pero una hemartrosis de una mujer o un niño que no juega por donde se haya caído y usted ve la articulación hinchada, entonces están obligados a pensar, en este caso en la fisiopatología, que tenga problema vascular ese niño o esa persona. ¿Ok? La hemartrosis, o sea, sangrado acumulado en articulaciones. Si es un deportista, posiblemente, pero no quieren lo descartamos. Entonces vamos a ver ahora, ya hemos visto el vaso, ya hemos visto su fisiopatología. Vamos a ver la diátesis hemorrágica de origen trombocitario, o sea, hay problemas de las plaquetas. En cuanto a las plaquetas, puede ser disminución del número o por alteración de las plaquetas. El número de plaquetas, generalmente las plaquetas son de 250.000 a 300.000 plaquetas por unidades. Acuérdense, de 250.000 a 300.000 plaquetas. Ese es el número de plaquetas. Y si esa alteración de las plaquetas es por la función, aquí es cantidad y aquí es la calidad. En la disminución del número de plaquetas que se llama trombocitopenia, está la enfermedad de Werlos o púrpura trombocitopénica idiopática. Es la enfermedad más frecuente que van a ver ustedes en la clínica. Es por el número de plaquetas que son insuficientes. El cirujano, cuando va a operar, pide el número de plaquetas. Él va a ver sus plaquetas. Si está menos de 15.000, comienza el sangrado, no se opera. Pero que tenga menos de 15.000 ya es grave. Ese paciente tiene que transfundirle plaquetas. O sea, el sangrado por déficit de plaqueta, ese problema es 15.000 a 20.000. Pero yo no voy a esperar que mi paciente tenga eso, no es normal. Yo tengo que tener 250.000 a 300.000 plaquetas para considerarlo apto para la operación. Pero el paciente cuando están en sepsis, séptico y están graves, esos pacientes llegan a tener 15.000, 20.000 plaquetas y ojo, ya está el hematólogo transfundiendo plaquetas, una unidad por cada 10 kilos de peso. La otra tenemos trombocitopenia por hiperplasia megacardiocítica.
Lo más importante que van a ver ustedes en la clínica es la púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Qué quiere decir eso? No le van a encontrar la causa. ¿Está bien? Por número de plaquetas. La otra enfermedad es por alteración de la función plaquetaria, o sea, cualitativo. O sea, es una trombocitopática. Síndrome de hierro. O sea, por plaqueta puede ser por el número y por la calidad. La púrpura trombocitopénica idiopática, enfermedad de Gorlow. Miren la pierna cómo está. La púrpura trombocitopénica idiopática, que ustedes lo van a ver siempre en clínica, estar al tanto. Esto descartarlo, tienen que ver rápido si es un Scholling. Esta púrpura trombocitopénica idiopática en niños es un proceso postinfeccioso, un problema viral, desarrollan anticuerpos contra su plaqueta. El mismo niño, el virus, desarrolla anticuerpos contra sus propias plaquetas. Esto lo vemos de 1 a 4 años. La púrpura es súbita, hay petequias y hemorragias gingivales. Aquí hay petequias y púrpuras, y estas grandes son púrpuras. Petequia podemos decirle la más pequeñita que puede haber a esto, a veces de un efecto, estos ya son púrpuras. Y allí que se llama la púrpura. Estos niños, la resolución es espontánea a los 6 meses, solamente que el virus desarrolló anticuerpos contra su propia plaqueta. El número de plaquetas está disminuido. ¿Está bien? Es en cantidad, es cuantitativo. Creo que nos va a sobrar el tiempo. 8:42. Diátesis hemorrágica de origen plasmático. La diátesis hemorrágica de origen plasmático, acuérdense que es el plasma el que está enfermo. Toda la vía intrínseca y la vía extrínseca en algún, o la vía común, debe haber un problema. Ya hemos visto la lesión de los vasos, ya hemos visto problema plaquetario, ahora viene el factor que hemos visto el tercero, que es el plasma. En este plasma vamos a ver los factores. En el plasma, ¿qué podemos encontrar? Alteración en la formación del coágulo. No se forma bien el coágulo. Aquí es porque no se forma el coágulo y aquí es porque está exageradamente la destrucción del coágulo. No se forma coágulo, acá se destruye el coágulo. Muy bien. En la alteración en la formación del coágulo, ya hemos visto déficit hereditario en los factores de la coagulación. Hemofilia A, hemofilia B, hemofilia C. Factor 8, factor 9. Este es original, hereditario. Entonces, cuando ustedes, hubo un caso de una niña en el norte, era un estudiante de medicina, una doctorcita que había ido a hacer su serum. Ella estaba entusiasmada con el niño y le sacó la muela. Le sacó el diente y el sangrado comenzó con el niño. Exageraban que la sangre llegaba a las lámparas esas del odontólogo. El médico desesperado tuvo que ponerle cemento de los odontólogos y le taponeó donde había sacado la pieza dentaria. Inmediatamente el chico presentó paro cardíaco, lo llevaron a un hospital más grande, volvió a hacer paro, a las 3 de la mañana lo entré al hospital de niños. Delicado, ingresó a la UCI. Al día siguiente lo hemos llamado al odontólogo para que lo evalúe. El odontólogo confiado miró, le examinó todo y el cemento que le habían puesto, su cemento de acrílico, ellos en esa parte, le retira el cemento y comenzó a sangrar. Sangrar de nuevo, el odontólogo desesperado tuvo que irse a su servicio a traer el cemento y taponearlo. Muy bien. Ya le hicieron tomografía, todo eso, y salió
el diente había crecido encima de un hemangioma, un higroma. Hemangioma era. Todo el maxilar inferior estaba tomado. Entonces, cabeza y cuello, y les trajeron el hemangioma que tenía. Imagínense lo que le tocó al odontólogo. Un diente había crecido encima de un hemangioma. Al sacar el diente retiró. No era hemofilia, era un hemangioma. Pero si tiene una hemofilia o un paciente es distinto. El otro era vascular. La hemofilia, acuérdense que es por nacen con el sangrado, nacen con problemas del factor 8, sangran. Y esto hemofílico son los pacientes que tienen que ponerle sangre. Entonces habla la historia en esos países antiguos de allá de Europa, que vivían en los castillos. Eran niños que no lo dejaban salir porque se golpeaban y se les salía tenían hematoma y los papás los tenían escondidos, los príncipes. Y estos niños, cuando sangraban, ¿qué hacía el príncipe? El rey. Agarraba a la gente del pueblo y le sacaban sangre y le colocaban a estos niños su plasma. Entonces, pero la hemofilia, de ahí donde viene la película de Drácula, ¿no? Que viene de la sangre. Entonces, esos castillos estaban relacionados con ese tipo de gente, tenían que esconderse porque si el niño era hemofílico. Y como esto es hereditario, son clases a veces la gente es muy selectiva y de aquí viene esto de las películas, ¿no? Que ese hombre vive de sangre nada más toda la vida. Y esto vamos a ver que el factor hemofílico, todo paciente, hasta para extraer una pieza dentaria, debe sacarle tiempo de sangre y tiempo de coagulación. Siempre tener presente esta hemofilia. A ver. Esto es porque no se forma bien el coágulo, o la hemofilia. Y la otra son adquirida insuficiencia hepática. Esta insuficiencia hepática ya vemos que no se forma el 2, 7, 9 y 10, los factores. ¿Cómo lo corrijo? Le aplico vitamina K. Pero acá, ¿cómo se corrige esta hemofilia? Agregando el factor 8. Ahora vamos a ver. Esto es porque no se forma coágulo. Este es por exceso de destrucción del coágulo. Cuando hay destrucción excesiva del coágulo, tenemos la púrpura trombocitopática. Mire, trombocitopática, alteración de las plaquetas. Entonces tenemos la hiperfibrinolisis. La fibrinolisis, que se encarga de limpiar el vaso, está acelerado, incrementado. Y esto sucede generalmente en salas de operaciones o en los pacientes quirúrgicos o pacientes que son operados del corazón. Como ellos están todo el tiempo con heparina en el sala de operaciones, cuando salen y están en la UCI o en el postquirúrgico, comienzan a sangrar. Y puede que sea por exceso de heparina. Y la heparina está destruyendo el coágulo. Entonces, aquí tenemos que usar los antifibrinolíticos. O sea, sustancias que inhiben la aceleración de la fibrinolisis. ¿Ok? En la hiperfibrinolisis, aquí se usan los antifibrinolíticos. Aquel paciente sangra demasiado. No se puede no llega a formarse el coágulo porque totalmente está destruido. Muy bien. Acuérdense que estamos hablando del problema del plasma. Vamos a ver factores que alteran la coagulación por problemas de la alteración de la formación del coágulo. Vamos a revisar la hemofilia. Los déficits del factor 8 y el factor 9 son los trastornos hemorrágicos más frecuentes. Ambos participan en el factor 10, la vía común de Star Power. ¿Está bien? Acuérdense, comenzamos con el 11, el 9, el 8 y el 10. Vía intrínseca. Todos estos factores, junto al fosfolito y el calcio, son los que van
a determinar la vía intrínseca. Estos hemofílicos no sangran rápidamente, sino que su formación del coágulo es bien lenta. Su coágulo no se forma rápido. ¿Por qué? Por problemas de la ausencia o escasez de estos factores. No es cuando es el problema vascular. Heridas abiertas, el sangrado es profuso. El coágulo es friable, débil. Reaparece cuando se inicia la fibrinolisis. O sea, ¿qué quiere decir? Es profuso, se detuvo la coagulación, estamos tranquilos, pero viene la fibrinolisis para limpiar el vaso. Se vuelve a reiniciar el sangrado. Por eso se reinicia al iniciarse la fibrinolisis del coágulo. El traumatismo es insignificante. Perdón. Las hemorragias que ponen en peligro la vida son la del sistema nervioso central y la vía respiratoria es alta. Por eso que un paciente con hemofilia, el sangrado es profuso. El paciente se tiene que buscar por la televisión el factor antihemofílico. Pero imagínate que hay gente que presta su bolsa de antihemofílico. Son unas bolsitas en una jeringa que le aplican su factor antihemofílico. Pero después tiene que conseguirle, porque este paciente puede sangrar en cualquier momento. Son pacientes que de por vida usan con su factor antihemofílico. O la otra cosa es ponerle plasma. Pero lo más frecuente es que esta es una asociación que hay de hemofílicos que usan en su casa tienen el factor 8. ¿Cómo diagnostico la hemofilia? Ya hemos visto el TPPA, tiempo parcial de trombocitosina activada. Es la evaluación efectiva cuando existe una disminución del factor 8 o 9. El 9 es, entonces acá es la hemofilia A y la hemofilia B, el von Willebrand. ¿Pueden ver acá cómo está sangrando este niño? Miren, tremendas hemorragias. Hematoma. Esta es una hemofilia A. Hemofilia A. Pero acá esta niñita tiene una hemofilia B. Refiere a la literatura que pasa años sin factor. Era una zona alejada, seguramente, que él se ha colocado hielo. La niña se colocaba hielo para evitar la hemorragia. Era una hemofilia B. Y el factor hemofílico. Esa es la... Vamos a entrar ahora a la fibrinolisis. Ya hemos visto el factor vascular, el factor plaquetario. Ahora vamos a ver cómo se renueva el vaso, que es la fibrinolisis o limpieza de todo lo que es el coágulo que quedaba en el interior, van a eliminarlo. Comenzamos con la fibrinolisis. El colágeno endotelial, este colágeno que está dentro a nivel subendotelio, activa el plasminógeno. El plasminógeno activa, el activador de plasminógeno activa al plasminógeno. El plasminógeno activa la plasmina. Esta plasmina es el encargado de eliminar el coágulo. Entonces pensamos en la plasmina acelerada y la plasmina inhibida. Si la plasmina está acelerada, mucho exceso de plasmina activada, me va a eliminar el coágulo y no va a coagular y va a sangrar el paciente. Acuérdense, si nosotros activamos mucho la plasmina o la plasmina está activada, no se forma. Si está activada va a destruir todo este coágulo. La otra cosa va a ser cuando la plasmina no está activada. Como no está activada la plasmina, no va a poder eliminar el coágulo y se va a formar los trombos. O sea, vamos a ver aquí trombos porque no se elimina el coágulo y vamos a ver hemorragia porque se elimina fácilmente el coágulo.
La fibrinolisis. Repetimos, el colágeno estimula el activador plasminógeno, este activa el plasminógeno activa la plasmina, y la plasmina es el encargado de limpiar el vaso eliminando el coágulo. Muy bien, vamos a revisar primero qué es el tema. Vamos a suponer que el paciente está sangrando. Ha entrado a sala de operaciones, por X razón usaron mucha heparina, o de repente sangra y no se sabe por qué. Le hacemos una prueba, o en este caso lo más práctico, el exceso de heparina. Entonces, para anular este exceso que está sangrando, vamos a inhibir la fibrinolisis. Si yo quiero inhibir la fibrinolisis para que no me elimine el coágulo, uso el ácido aminocaproico y el ácido tranexámico. Fármacos que inactivan el plasminógeno, no actúa la plasmina. No hay fibrinolisis, reduce la hemorragia a corregir. Corrige la fibrinolisis que se encuentra acelerada, ¿ok? Acuérdense que los inhibidores de la fibrinolisis, ácido aminocaproico y tranexámico, van a inactivar el plasminógeno. Muy bien, y en el paciente que había sido operado, estamos bloqueando a este sangrado, porque está destruido mucho la fibrinolisis. Pero cuando es por heparina ya sabemos que tiene su antídoto, ¿no? O otras causas. Pero si yo quiero que no sangre, tengo que usar inhibidores de la fibrinolisis. Acuérdense, aquí el paciente sangra, no se forma el coágulo se destruye fácilmente. El otro caso que vamos a ver en la siguiente lámina es cuando la coagulación está acelerada y en el cuerpo se forman trombos. O sea, hay coágulos de plaquetas, están formando. Como tiene trombos, yo tengo que usar trombolíticos. Ese trombolítico es la uroquinasa que se obtiene de la orina del paciente, del ser humano. La estreptoquinasa, que es una enzima del estreptococo beta hemolítico. Entonces, estas sustancias van a activar el plasminógeno, activa la plasmina, se origina la fibrinolisis y se produce la liquefacción del coágulo. Este es un paciente que ha tenido, por ejemplo, un infarto, 3, 4 infartos y se ha salvado. Lo llevan a sala de operación, lo llevan al hospital y se logra, este paciente se ha recuperado. Pero le hacen los estudios y tienen un trombo en una coronaria. ¿Qué hacen los médicos especialistas? Introducen un catéter y van hasta el corazón, buscan por la cineangio y encuentran el trombo. Donde está el trombo, ahí está el catéter y le aplican uroquinasa. Al aplicar la uroquinasa, llega al trombo y lo destruye. Desintegra al coágulo. Son trombolíticos, lisis del trombo, y la sangre se restablece, tanto en el corazón o a veces hay un trombo en el cerebro. Ya no necesita de abrir el tórax, de sacarle la safena, colocarle un bypass. Ya el paciente le retiran el catéter, 2 o 3 días está parado. ¿Por qué? Porque ellos han usado una enzima para destruir el coágulo. Entonces, bien claro, si el paciente está sangrando demasiado, yo tengo que descartar que la fibrinolisis esté acelerada y utilizo los antifibrinógenos. Pero si me viene un paciente en la emergencia con un trombo porque tenía una varices y yo le examinan a usted y le encuentra una tromboflebitis, esto pasó con la esposa de uno que teníamos en la práctica del laboratorio. Les cuento, la señora fue al hospital X, lo atendieron en emergencia y le diagnosticaron una tromboflebitis. Tenía toda la tromboflebitis profunda.
el técnico de laboratorio nos pidió permiso y se fue al seguro. Y regresó como a la 1, y ¿cómo está? ¿Está bien? Le han dado su medicina y se ha ido a su casa. Ya yo me regreso acá al laboratorio. A eso de la 1:30, su hija le llama que su mamá había muerto. ¿Qué había pasado? El trombo, la tromboflebitis, que tenía un trombo, se rompió y mandó un émbolo al pulmón y murió la paciente. Entonces, allí lo que había que hacer es dejarlo en reposo, hospitalizarlo y usar estas sustancias, ¿no es cierto? Se debe usar. No es que se yo, es para que tengan la idea de un cuadro clínico. Allí se le usaba la uroquinasa y la estreptoquinasa para romper ese coágulo, disolverlo ese coágulo. Entonces, tengan mucho cuidado. Un paciente con una tromboflebitis es factible de que se rompe el trombo y se forma un émbolo. Entonces ya tiene la aplicación clínica bien clara cuando usa un trombolítico, cuando la coagulación está exagerada, mucho coágulo trombolítico, y cuando el sangrado está acelerado. Aquí mucho coágulo, aquí no forma coágulo. Entonces la fibrinolisis está acelerada. Usaré los antifibrinolíticos. Esa es la ubicación de ambos casos. A ver. Hay otro cuadro. Acuérdense que la tromboflebitis es porque teníamos problemas vasculares, se formaron varices y se acumuló, se infectó. Pero hay enfermedades trombóticas adquiridas. Estamos hablando de lo anterior. Es esto, ¿ya? En este lado. Estas enfermedades trombóticas adquiridas, ¿por qué? Porque es cuestión de las plaquetas y estamos en esto. Puede producir, uno, activación del mecanismo de la coagulación, o sea, la coagulación tanto a la vía intrínseca o extrínseca está acelerada, o porque el sistema inhibidor fibrinolítico está disminuido. Como está inhibido, se forma rápidamente el coágulo, no se destruye el coágulo, no se limpia el vaso, está inhibido. Miren, ¿no? Acuérdense, trombos, porque hay demasiada coagulación, se coagula, o porque la fibrinolisis no está activada, está deteriorada. Se forma mucho coágulo o porque no se limpia el coágulo. ¿Ok? Ese es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que sucede en estas enfermedades? Oclusión de los capilares y de los vasos pequeños de calibre. Hay una vasculitis. Esta vasculitis es CID, coagulación intravascular diseminada. Si ustedes piensan ahora en esta enfermedad que estamos viendo en la pandemia, muchos hablaban de la coagulación intravascular. ¿Por qué se daba el tratamiento? Era diverso, porque todo paciente que termina en un shock séptico, y en el tema de los italianos que descubrieron que había trombos, era porque había una coagulación intravascular diseminada. Entonces vamos a ver, ahora sí hay un tiempo en la práctica, cómo el vaso está obstruido, pero la ventilación está permeable. Lógico, si el vaso está obstruido, no se oxigena, pero entra aire, que es lo que se llama BQ alto. Entonces ellos su idea que en la pandemia teníamos que usar heparina, ¿se acuerdan cuando comenzó el problema? A todo el mundo tenían que heparinizarlo porque el coágulo estaba obstruyendo la ventilación y que no era un CID lo clásico de lo que había en la UCI. Pero ahora se han dado cuenta que tampoco era eso. Todo era el CID es una parte terminal de un cuadro infeccioso. Ahora, del CID, ¿puede salir? Sí. ¿Puede perderse? También. Pero ya depende del paciente. Muchas veces se hace todo el tratamiento, pero no se recupera. Por ejemplo, acá, miren, están viendo, estos niños ya tienen un CID. Dentro de estos capilares pequeños se han formado coágulos. Y muchos niños, a muchos pacientes, para poder salvarlo, le amputan los dedos.
porque si no esta necrosis sigue subiendo. Hace años hubo una actriz, una bailarina en Brasil, que estuvo en la UCI, y vino una sepsis, y esta sepsis lo que termina al final es una vasculitis, y ocasiona un CID. Las manos, las 4 extremidades se infectaron, ambos pies y ambas manos. Entonces, ¿qué hicieron con esta paciente? Fue noticia. Para salvarle su vida, le amputaron las 2 manos y los 2 pies. Y se salvó. ¿Qué ocasionó aquí? Una vasculitis. Esta inflamación acelera el mecanismo de la coagulación. Estos son los vasos, los capilares y vasos bien pequeñitos, y esto lo van a ver generalmente en la SUSI o cuando hay una sepsis. Bueno, hace años, 77, 78, 79, cuando se desencadenaba un CID en un niño, lástimamente no teníamos que hacer el antibiótico, y encima todavía tenía pseudomonas. En esa época teníamos solamente el Geopen, pero tampoco se podían salvar muchos niños. O sea, hay que tener mucho cuidado en un paciente con sepsis que llegue a esta etapa difícil que es la coagulación intravascular diseminada. Está grave, sangra y hay que parenizarlo. Imagínense. Pero si hay oclusión de vaso de mediano calibre, la hemocistinuria, cuando hay estos efectos, hemocistinuria, cardiopatías congénitas cianóticas, un paciente deshidratado, una poliarteritis nudosa, hay trombos, porque lo que se obstruye son los vasos de mediano calibre. Y los vasos, la oclusión de vasos mayores, tenemos en la trombosis aórtica, trombosis venosas y la tromboflebitis que estábamos hablando. Miren, nuestra tromboflebitis. Una trombosis aórtica. Miren que para diagnosticar una trombosis aórtica. Y hubo un expresidente que le diagnosticaron, no le diagnosticaron, sino que hubo una hemorragia digestiva y que había tenido un aneurisma de la aorta. El aneurisma de la aorta es distinto. La aorta se dilata y se rompe. Aquí es un trombo que se ha formado dentro de la aorta. Y si es un trombo en tiempo de buena era, en tiempo de diagnóstico ha sido corto, le pueden dar un trombo lítico y se puede recuperar. Entonces, una trombosis venosa y cuando se infecta, se inflama, se llama tromboflebitis. Entonces, los pacientes que tienen tromboflebitis pueden infectarse y mandar un émbolo al pulmón. Estos pacientes son delicados, están en reposo, en tratamiento, muchas veces son hospitalizados. Y la embolia pulmonar. El trombo creció, tromboflebitis se rompió y mandó al pulmón una embolia pulmonar. Es uno de los diagnósticos más difíciles de hacer. Puede tener una embolia pulmonar y no se diagnostica. Ya yo estoy muy avanzado para ahora. En niños es muy difícil para diagnosticarlo, pero no imposible. Y una trombosis arterial. Entonces, como todos son adquiridos y son trombosis, trombos, mucha aceleración de la coagulación, como ya está formado el coágulo, ya es un trombo, tengo que usar trombolíticos. ¿Está bien? Trombolíticos. En el anterior, cuando el paciente está operado, sangra, entonces hay uso antifibrinolítico para inhibir la fibrinolisis, ácido aminocaproico y ácido tranexámico que tenemos en el comercio. Muy bien. ¿Qué hacer? Si el sangrado persiste, tiempo de protrombina, 1.5 el basal, usamos plasma fresco, congelado, 10 mililitros por kilo de peso. O puede usar plaquetas, si cuando el sangrado persiste, puede usar plaquetas. Si es menor de 80.000 plaquetas, le das
o una unidad de plaqueta por cada 10 kilos de peso. Esto es lo que acuérdense en el hospital. ¿Cómo se usa la plaqueta? Una unidad por cada 10 kilos. Si el niño tiene 20 kilos, el adulto tiene 60 kilos, 6 unidades de plaqueta. Y acuérdense, por cada unidad de plaqueta creo que es una unidad de sangre, o sea, 500 mililitros de sangre es un paciente que ha donado, ahí le saca una unidad de plaqueta. Entonces acá tenemos plasma fresco, acuérdense, generalmente usamos 20 mililitros por kilo de peso. Si quiero usar las plaquetas, una unidad por plaquetas, una unidad de plaqueta por cada 10 kilos. Acuérdense, esto se usa en la práctica. Y si es fibrinógeno, el fibrinógeno es de normal hasta 300 miligramos. El fibrinógeno, si está muy consumido, quiere decir que hay un proceso infeccioso en el paciente. Está consumiendo el fibrinógeno y está acelerando la coagulación. Pero si el fibrinógeno tiene menor de 100.000, ojo, está consumiendo fibrinógeno, este paciente está séptico. Para usar fibrinógeno, úselo crioprecipitado, o una unidad por cada 10 kilos, o concentrado de fibrinógeno. ¿Está bien? Aquí hay sangrado. Uso el plasma, uso las plaquetas, miren, plasma, plaquetas y fibrinógeno. El fibrinógeno se transforma en fibrina y la fibrina en el coágulo. Pero acá hemos visto el último caso de la hiperfibrinolisis, cuando la destrucción está acelerada. Tratamiento ácido aminocaproico y el ácido tranexámico. Acuérdense. Ácido aminocaproico y ácido tranexámico. Acá está. Bien, esto es lo que había que realizar. Tiene que entender la fisiopatología, no hemos hablado de clínica, algunas cositas, las causas. Entonces ya tienen bien claro si el tiempo de protrombina, usan el plasma fresco. Ahora, ya usé plasma fresco, ya usé plaqueta, ya usé fibrinógeno, he controlado el exceso de fibrinolisis. Miren, si a pesar de que persiste el sangrado, sigue sangrando, ya los cirujanos vuelven a ingresar a sala de operaciones. Lo reexploran. Si persiste el sangrado, considera el factor 7A. Y sabemos que el factor 7A es la vía que activa la vía extrínseca. Y al usar la vía extrínseca, estamos hablando la vía del hígado, ¿no? Miren cuando es cirugía cardiovascular, el aminocaproico y el factor 7. Ya hemos usado lo que es plaquetas, ya hemos usado el fibrinógeno, plasma fresco con todos los factores de la coagulación. No hay aquí, hemos visto factores no hay tiempo de sangría, porque todos estamos viendo un sangrado, factor 7, ¿ok? Sí, esto es por el tiempo de coagulación, porque ya yo sé que el tiempo de sangría o normal, pero el tiempo de sangría, ¿qué es lo que me daba? Te valora los vasos, la calidad de vasos, si son buenos o malos, y la cantidad de plaquetas. Si es por plaqueta, yo le transfundo plaqueta. Pero ¿cómo diagnostico yo? Eso le van a enseñar en práctica seguro la calidad de vasos. De repente mis vasos son de mala calidad. Me mandan al laboratorio y el tiempo de sangría sale exagerado. Entonces, las pruebas de Rompilí que le van a enseñar. Ponen el fingomanómetro, suben a una presión X y comienzan a romperse los vasos. Y comienza a ver las petequias. Hago un círculo y los cuento las petequias. Si la prueba de Rompilí es positivo, quiere decir que yo tengo problema vascular. Mis vasos son muy débiles. No era por el factor vascular, el factor plaquetario, porque mi plaqueta está normal. De repente
hace mi prueba de Rompi-Lee, la prueba del vascular está normal. Mi prueba vascular, mis vasos son normales. Entonces tiene que ver mis plaquetas. Pero mis plaquetas, 300.000 tengo, está bien las plaquetas, en número. Los especialistas en laboratorio ya harán las pruebas, que bien su número de plaquetas está bien, pero la calidad es mala, cualitativo. O sea, tengo plaquetas, pero de mala calidad. Entonces, ya descarté el factor vascular, ya descarté el factor plaquetario. Entonces, ¿qué es lo que tendría yo? ¿Está sangrando? Tengo que analizar mi vía extrínseca y mi vía intrínseca. Ya vi la coagulación primaria, Entonces, un paciente que se va a operar o un paciente clínico que es infeccioso. Ya hemos visto que el factor vascular, cómo hago la prueba, el tiempo de sangría y hago la prueba en clínica del Rompi-Lee. Es el tiempo de sangría. Pero también me da el cuento de las plaquetas. Ya esto lo hacen los especialistas en laboratorio. Si viene menor de 200.000 plaquetas, o ya hemos revisado 60.000, o hemos revisado menor de 20.000, este paciente no tiene en cantidad plaquetas. Está sangrando por él. Entonces hay que transfundirle plaquetas. Pero el número de plaquetas está normal, pero el tiempo de sangría está acelerado, está alterado. Entonces la calidad en números está bien, pero cualitativamente está mal. Ya hemos visto congénitas y adquiridas. Muy bien. El tiempo de sangría de estos dos está normal. Si es normal, evalúo la coagulación de la sangre, formación de la fibrina. Si yo quiero revisar, el paciente tiene sangrado y es sangrado profuso, lo que yo tengo que hacer es la vía extrínseca. ¿Cómo evalúo la vía extrínseca? Con el PTPA. Tiene que estar entre 35 y 45 segundos. Si esto es normal, de hecho tranquilo, descartado la hemofilia, he descartado hemofilia A, B y la C. Toda esta vía está íntegra, porque me está diciendo el tiempo normal. Pero si viene un paciente que me está diciendo voy a extraer el ácido sedentario o voy a operar un pequeño tumor, lo que sea insignificante, pero el paciente me está diciendo que tengo cirrosis hepática, tengo antecedentes de hepatitis, vengo de la zona de la sierra, hay zonas endémicas como, para que en zonas endémicas de hepatitis, y voy a hacer una operación, o lo mínimo, yo tengo que pedirle la valoración de la coagulación de la sangre. Y lo primero que tengo que ver en el perfil de coagulación, tengo que ver el TP, el tiempo de protrombina, de 11 a 13. Pero el paciente me está diciendo, doctor, tengo antecedentes de hepatitis, tengo cirrosis hepática, entonces lo primero que se ilumina es la vía extrínseca. ¿Qué tengo que hacer acá? Si me tiene 14, 15, le pongo vitamina K. ¿Por qué la vitamina K? Porque la vitamina K, el 2, 7, 9 y 10 son factores dependientes de la vitamina K. Porque su vía intrínseca está normal. Entonces su problema de él es hepático. ¿Y cómo puedo prevenir la hemorragia? Poniéndole vitamina K, que va a reponer el 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Está bien? ¿Por qué el 9? Mira, usted al aplicarle esto, indirectamente estás estimulando el 9. Estimulas el 10. Estás activando el 3. Y se está activando el 7. Entonces, el 2, 7, 9 y 10. Solamente el hecho de haberle colocado la vía extrínseca. Y estamos valorando la función hepática con la vitamina K. Muy bien, eso es lo que tenemos que tener presente.
Si es vascular, si el problema es por los vasos, sea congénito adquirido, por los vasos, por el síndrome de Marfan, lo que van a frecuentemente ver en Schollen, en geno Schollen, en niños y en adultos, es frecuente esto. Si la hemorragia es por problema plaquetario, los más frecuentes van a ver en los hospitales el púrpura trombocitopénica idiopática, ya ustedes revisan su clínica. Ahí está. Síndrome de Werloff, que le llaman. Ahora, por problema del plasma, ya no es el vaso, ni por plaqueta, sino problema del plasma. La hemofilia, o puede ser problema del hígado que no forma bien, no forman los 2, 7, 9 y 10. Acá la hemofilia, el tiempo parcial de trombocitopenia activada, y acá el problema de hígado es el tiempo de protrombina. Pero si yo veo que sangra mucho, no es hemofilia, tengo que sospechar la hiperfilinolisis. ¿Está bien? O sea, la destrucción del coágulo está acelerado. Usaré los antifilinolíticos. Acuérdense de la enfermedad de hemofilia. Siempre tener presente no hacer la cirugía si no tenemos el tiempo de cirugía, tiempo de sangría, tiempo de coagulación. Tiempo de sangría se evalúa el factor vascular y plaquetario. Si yo quiero la vía intrínseca, si yo descartar la hemofilia, ¿cómo se diagnostica una hemofilia? Valoración, coagulación, el PTTA, vía intrínseca, ¿ok? Sea hemofilia A, sea hemofilia B, ya saben los hematólogos, ellos ya saben diferenciarlo, tienen el resto de pruebas. La fibrinolisis, tenemos dos cosas, la fibrinolisis que hemos revisado, si es por trombos, el caso que le he explicado, si es trombo, uso de destrucción del trombo, uroquinasa y estreptoquinasa, para activar la destrucción. Pero si el paciente está sangrando demasiado, tengo que ver que la fibrinolisis esté acelerada. Tengo que ser inhibidores de la fibrinolisis, ácido aminocaproico y ácido tranexámico. Este tema aparte que los trombos, nosotros en la UCI tenemos mucho temor a esto, hemos visto varios casos de trombos y a los bebés han tenido que amputarle su dedo, pero es la enfermedad, en sí es la enfermedad que no puedes controlarlo. Miren cómo están estos dedos. Y este dedo aquí está necrosado, se está secando el dedo. Miren cómo se seca, se momifica. Ya tienes que llamar al traumatólogo, al especialista, al cirujano para que amputen este dedo acá, porque si no esta infección sigue avanzando. Y ahí está la pseudomonas, la Klebsiella, todas esas bacterias. Entonces, siempre sospechar la vasculitis C y D, que está ahora de moda, y en pacientes adultos, la mamá, el papá, el abuelo, tener mucho cuidado con esa tromboflebitis. No le da importancia a la mamá, miren la tromboflebitis. Acá tiene que ser el especialista que tiene que dar el tratamiento, o llegar de usar trombolíticos, muy bien. Y la aplicación que la tienen ustedes en ese slide, para poder usar cuándo usar el plasma fresco, cuándo usar las plaquetas, frío precipitado y ácido aminocaproico, ¿ok? Y el cirujano ya le he puesto todo esto, doctor. El cirujano está obligado a entrar a sala de operación, a revaloración quirúrgica. Y resulta que muchas veces de eso es porque un punto se ha soltado y está sangrando, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Gracias por escucharnos. Ya 24 días he cansado. ¿Aló? Sí, ¿Aló? doctor. Sí, doctor, se le escucha. Gracias por su ponencia. No sé si los compañeros tendrán alguna pregunta en relación a lo expuesto por el doctor. Aló, doctor. Sí, sí, sí. Doctor, buenos días. Disculpe, tengo una pregunta. Sí. Cuando, por ejemplo, tenemos niveles bajos, cuando tenemos una plaquetopenia y, por ejemplo, bueno, la disminución del consumo de plaquetas, usted mencionó que puede ser, por ejemplo, por una púrpura
idiopática, ¿no? De causa no identificable. ¿Cómo, por ejemplo, nosotros podemos definir si es que las plaquetas están bajas por falta de plaquetas o porque se está consumiendo demasiada plaquetas? Es decir, que se está formando demasiados coágulos. Por ejemplo, en un CID, por ejemplo. Ah, en primer lugar, lo más simple, en todos nosotros nos hacen un tiempo de, nos van a pedir riesgo quirúrgico y nos piden tiempo de coagulación y tiempo de sangría. Si mi tiempo de sangría está normal, mi problema vascular está a buenos vasos y el factor plaquetario está normal. ¿Ok? Tú me estás pidiendo cómo reponer las plaquetas, cómo No, diagnosticar. me refiero a que, por ejemplo, si las plaquetas están bajas, ¿cómo identificamos la causa de que Ya, las plaquetas estén bajas? mm, allí ya entra en lo que nosotros como clínicos tienes que denunciar cómo están tus plaquetas. ¿Normal, elevadas o bajas? Si están bajas, te limitas, llamas al hematólogo y lo que tú tienes que saber es que si no hay hematólogo, tienes que hacerle transfusión de plaquetas. Pero para transfundir plaquetas tiene que haber un laboratorio especial que aísle de la sangre, aislar plaquetas. Te sacan la sangre, sacan las plaquetas y tu sangre de nuevo reingresa a tu cuerpo. Y ya le mandamos un paquete de plaquetas. Y ahí dice la unidad. Pero hasta ahí llega un límite donde ya ustedes tienen que preguntarle al hematólogo. Y el hematólogo con tu clínica, tu discusión clínica, tiene que diferenciarlo. ¿Qué cosa es? ¿Cómo están los análisis? Veo mi tiempo de sangría, el tiempo de coagulación, cómo están las plaquetas. Pero si tú me dices, el número de plaquetas se ve, pero ¿cómo diagnostico yo la calidad de plaqueta? De la calidad de plaqueta lo mandas a un laboratorio. Tenemos que enviar a un laboratorio y son pruebas especiales, que ya ahí quedamos un límite como clínico. Entonces, lo que yo puedo diagnosticar con la plaqueta, si es adquirido congénito, es si es por número o si es por calidad. Si yo quiero ver la calidad, entonces ya estoy sospechando en algo congénito, ¿no es cierto? Y si es congénito, llamo al de genética, que me va a ayudar a diferenciar. Pero no tenemos especialistas, entonces tenemos que hacer la discusión clínica. Tú tienes que examinar la edad del paciente, cómo se presentó, si hay coágulos, no hay coágulos, si hay petequias, si es en mucosa, si es en artrosis, qué edad tiene, si tiene familiar sangrado. Ya viene lo que hacíamos antes nosotros, la discusión clínica, uno mismo. Tenía que descartar todas las enfermedades y vas poniendo los análisis. Si tiene antecedentes hereditarios, lógico, tiene que ser congénito. Pero si yo sangro y en mi familia no hay nadie, entonces no puedo sospechar que sea congénito o problema genético, ¿no? Pero no, su mamá falleció de hemorragia, tengo una hermana que en el sala de operaciones falleció, su primo hermano también tiene ese. Entonces yo lo primero que estoy pensando es en una hemofilia. Es un paciente con problema de coagulación y tiene un problema familiar. Ya me es más fácil el médico de genética que hace, se sienta con el paciente, el familiar, y comienzan a hacer el árbol genealógico. La mamá, el papá, no, mi primo tiene sangrado, pero mi primo es hermano del primo hermano de mi mamá. Entonces, de esa manera también te ayuda, aparte de las pruebas de laboratorio. Pero yo he visto a los genetistas que más hacen el árbol genealógico buscando un punto. ¿Ok? Más o menos la orientación. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. En caso, por ejemplo, de tener que realizar una cirugía de urgencia, ¿no? O un accidente, no sé, y de repente el paciente es hemofílico, no hay tiempo, o de repente no se evalúa bien esos tiempos, ¿no? Que nos dicen, ¿no? O igual, ¿qué se hace en esos casos, por ejemplo? En el caso de tener que hacer una Tú cirugía de mismo puedes. urgencia o no sé, o no va, creo, Cuando ¿no? tienes emergencia, ya tú estás entrando a sala. Pero ya le has pedido al laboratorio, llamaste al laboratorio tiempo de sangría, tiempo de coagulación mínimo. ¿Cómo está su hemoglobina? Pero no te vas a dar el lujo del paciente, la ley te lo permite, actuar rápido. Pero imagínate que actúas rápido, pero un accidentado. Y encima accidentado era hemofílico. ¿Qué vas a hacer allí?